a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saber que me acompañan desde la Cámara de Diputados. Raúl Castro realizó su primera visita de Estado a México desde que asumió la presidencia en 2006. Una coyuntura para preguntarnos sobre cómo está caminando la relación bilateral que se ha caracterizado por un paso lleno de luces y sombras. En este programa revisamos las claves históricas de la relación México-Cuba, el relanzamiento de esta relación bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto y algunas notas sobre la reconciliación entre Washington y La Habana. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro bloque fronterizo, algunos comentarios sobre la agenda migratoria que se está desplegando entre México y Cuba. Acompáñenme. El 20 de mayo de 1902, México y Cuba establecieron relaciones diplomáticas, las cuales se mantienen hasta la fecha, no obstante que en ciertos momentos atravesaron por algunas tensiones y alejamientos como consecuencia de diferencias políticas. En 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, todos los países de la región rompieron vínculos diplomáticos con la isla, excepto México, comenzando así un nexo basado en el principio de no intervención en asuntos internos. El 18 de mayo de 1975, Luis Echeverría fue el primer presidente mexicano en viajar a la isla, a quien le seguirían José López Portillo en 1980, Miguel de la Madrid en 1986, Carlos Salinas de Gortari en 1994, Ernesto Zedillo en 1999 y Vicente Fox en 2002, en cuya visita, fuera de agenda, se reunió con un grupo de disidentes. Por su parte, como presidente, Fidel Castro viajó a nuestro país en 1979, 1981, 1991, 2000 y la última en 2002, cuando se le condicionó la invitación a la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey. 10 años después, Felipe Calderón visitó oficialmente la isla en abril de 2012, viaje en el que condenó el bloqueo económico que Estados Unidos tenía sobre los cubanos. En enero de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo Raúl Castro sostuvieron un encuentro en Santiago de Chile para promover algunos acuerdos hacia la normalización total de las relaciones entre ambas naciones, destacando la firma de un convenio por el cual Cuba quedó eximida de pagar el 70% de su deuda con nuestro país. El 29 de enero de 2014, Peña Nieto viajó a Cuba para participar en la segunda cumbre de la CELAC, reuniéndose de manera individual con Raúl Castro y su hermano Fidel. Posteriormente, del 5 al 7 de noviembre de 2015, con la primera visita oficial a México del presidente de Cuba, Raúl Castro, se concretó el relanzamiento de la relación bilateral entre ambas naciones, lo cual coincide también con el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre la isla y los Estados Unidos. Raúl Castro realizó su primera visita de Estado a México desde que asumió la presidencia cubana en el año 2006 y 13 años después de la desafortunada crisis diplomática del famoso Comes y te vas, que tuvo como protagonistas principales a Fidel Castro, a Vicente Fox y de manera indirecta al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, frente a la Conferencia Internacional del Financiamiento al Desarrollo que se celebró en Monterrey. Con 113 años de relaciones ininterrumpidas, habría que preguntarse en esta ocasión cuál es el estado actual de la relación bilateral, cuáles son los determinantes históricos y los giros geopolíticos que de alguna manera han volcado la relación entre ambos países. Raúl Castro realiza su primera visita de Estado a México a partir de que asumió el poder en el año 2006. Desde tu punto de vista, ¿a qué obedece esta visita? Bueno, en primer lugar, en el plano más elemental es la respuesta a la cortesía que tuvo el presidente Peña Nieto de estar en Cuba a principios de su gestión, de tal manera que se puede entender como un acuerdo que tuvieron en esa primera visita de Peña Nieto a Cuba de realizar esta visita. Ahora también está inscrito en lo que el mismo gobierno de México ha llamado el relanzamiento de la relación entre México y Cuba. Entonces yo creo que se inscribe en este contexto.
Las gentilezas y distinciones de la política exterior de México hacia Cuba encuentran pivote en el nacionalismo revolucionario del PRI, el partido que gobernó México de manera ininterrumpida por 71 largos años. En esta tesitura y bajo la inflexión del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, la relación de México con La Habana fue mucho más cuidada que otras porque en su dinámica se incrustaba un tercer actor, Estados Unidos. No saquemos del radar que México y Cuba establecieron una relación de conveniencia frente a los intereses imbricados de Washington. Mientras que México encontró en Cuba una carta para sortear con mayor independencia su relación con Washington, La Habana encontró en México un respaldo político para contener la presión de la Casa Blanca. Cuba, como sabemos, después del giro hacia el comunismo que produce la Revolución Cubana, se inserta en el bloque soviético, en el campo socialista de Europa del Este, y como tal jugaba un rol fundamental en la geopolítica de la Guerra Fría. Y México había heredado de la Revolución Mexicana un principio constitucional propio del nacionalismo revolucionario, que es el de defender la autodeterminación y la independencia, la soberanía de los gobiernos a nivel internacional, que podemos decir que en efecto jugó un papel de contención o de limitación de la intervención de Washington en la región. Así que creo que es correcto decir eso. Los dos países, por distintas vías, digamos, ¿no? Producen en efecto una limitación del intervencionismo de Washington en la región. Sí. Pero eso era una época. Pero desaparecida la Unión Soviética, caído el muro de Berlín, el mundo cambió. En primer lugar, ya no había una discusión entre capitalismo y socialismo. Hoy la discusión es qué capitalismo funciona mejor. Y eso ha cambiado también el tono de los países y su relación. Y en ese contexto es donde México está teniendo dificultades para definir su nueva relación con Cuba. La vuelta del PRI a Los Pinos fue vista con mucho entusiasmo por parte de La Habana. De hecho, en la época en que yo fui embajador, había muchas sugerencias de que lo conveniente era volver a la época priista, habida cuenta que el panismo no supo entender y plantear una política hacia Cuba que tuviera coherencia y sentido ni para los cubanos y creo que tampoco para México. Recordemos que en plena Guerra Fría, Cuba fue expulsada de la OEA en el año de 1962 y México se opuso a la exclusión articulada en Punta del Este, Uruguay, al tiempo que se negó a romper relaciones diplomáticas con la isla, como sí lo hicieron otros países latinoamericanos. Incluso un nuevo ingrediente del acuerdo tácito entre México y La Habana se dejó sentir. Fidel Castro renunció a su aspiración de financiar las guerrillas izquierdistas en México, a diferencia de lo sucedido en otras latitudes de Centroamérica y Latinoamérica. En este juego de transacciones, México privilegió una política soberanista y basada en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, lo que esquivó el cuestionamiento antidemocrático del régimen castrista. A ese principio constitucional se le agrega en los años 30 la famosa doctrina Estrada, que tiene que ver con una manera muy particular de México de manejar el principio del reconocimiento de nuevos gobiernos que surgían ya sea de golpes de Estado o de revoluciones. Entonces México se atribuía el derecho a no certificar la legitimidad democrática o no de esos gobiernos y a mantener sus vínculos diplomáticos. Y esa doctrina Estrada le permitió a México una autonomía, ciertamente una autonomía en política exterior muy importante en el hemisferio.
lo que hace México es compartir una preocupación hemisférica en relación con la inserción de Cuba al bloque soviético y especialmente una preocupación hemisférica en torno al hecho de que Cuba se convierta en una plataforma de la expansión del poder de los soviéticos en América Latina, especialmente en lo que tiene que ver con la instalación de armas nucleares, ¿no? O sea, México comparte esa preocupación, pero México se opone a la expulsión de Cuba de la OEA con argumentos jurídicos muy sólidos. Durante la Guerra Fría, muchos países del mundo, especialmente del mundo conocido como el Sur, nos preocupamos mucho por agruparnos en una llamada tercera vía, y esto se expresaba con el grupo de los países no alineados, donde México tuvo un papel preponderante, muy importante, y esto lo que le sirvió a México era para jugar un papel bisagra incluso entre unos y otros, sin aparentemente comprometerse en demasía con o Washington o Moscú. Entonces, la relación con Cuba en esa época tenía ese tinte. Era la noción de que no estábamos ni con unos ni con los otros. Y México jugó con habilidad esa relación y mantuvo ese papel de conducto de comunicación de Cuba incluso hacia otras partes del mundo. El acomodo de las relaciones México-Cuba pronto sufrió una estela de tensiones por los sobresaltos geopolíticos que cambiaron las relaciones entre el este y el oeste. El fin de la Guerra Fría y la caída de la ex Unión Soviética desinflaron el posicionamiento estratégico de Cuba y obligaron a que México aceptara su destino dictado por la geografía. Justamente 13 años después de la caída de la Unión Soviética, México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, y 9 años posteriores se inauguró la alternancia política en México con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, quien por cierto imprimió un cambio de enfoque en la política exterior mexicana hacia Cuba, privilegiando la democracia y el respeto a los derechos humanos. Precisamente porque nos definimos con mucha claridad ya en el conflicto de qué modelo seguir por el modelo estadounidense, porque muy claramente nos aliamos a Estados Unidos y a ese bloque en general con el Tratado de Libre Comercio. No hay que olvidar que el Tratado de Libre Comercio se firma 2 años después de la caída del muro de Berlín. Es decir, hay una relación histórica muy cercana. Termina una época y México tomó una decisión categórica de realinearse en los nuevos bloques mundiales, y lo hicimos muy rápidamente. Hay una tesis con la que yo no concuerdo tanto, que se basa en la idea de que la caída del muro de Berlín y la incorporación de México al NAFTA, al Tratado de Libre Comercio, inclina la política exterior de México a favor de Estados Unidos y en contra de Cuba. Yo no comparto tanto esa interpretación. De hecho, justo después de la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio, año 94, 95, 96, México y Cuba viven tal vez el mejor momento de sus relaciones históricas en mucho tiempo. Es cuando la relación comercial levanta más. Años 94, 95, 97, todavía 98 está bastante bien la relación comercial. Nunca antes ni después se logró el tope de intercambio comercial de cerca de 400 millones de dólares el comercio de las exportaciones de México hacia Cuba. La ruptura tiene que ver más con una diferencia sustancial en cuanto a los derechos humanos y en cuanto a la democracia y a la organización del régimen político. Los descalabros de la relación México-Cuba encontraron su momento exponencial con los gobiernos panistas, aquellos que abandonaron el principio de la no intervención en los asuntos internos con sus encuentros
sistemáticos con la disidencia cubana, aunque hay que decir que el PRI también realizó encuentros con los líderes opositores. Sin embargo, otro ingrediente se desplegaba en este entramado de fuerzas: el voto mexicano a favor de las resoluciones en Cuba que se disputaban en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Pero también recordemos que hubo momentos muy álgidos de la relación bilateral y que fueron muy preocupantes. Por ejemplo, en el año 2004 se retiraron embajadores y se evitó una ruptura oficial. Y más adelante, bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el mismo presidente suspendió un viaje a La Habana debido a la cancelación de vuelos por parte de Cuba frente a la crisis sanitaria de la influencia H1N1. La relación se resiente después de la caída del muro de Berlín, después del fin de la Guerra Fría, especialmente a partir de la segunda mitad del gobierno de Ernesto Zedillo a finales de los años 90, y creo yo que el sustrato de esa diferencia tiene que ver con el hecho de que en México se está produciendo una democratización del sistema político y un reajuste de la política exterior de México a partir de esa democratización, y en Cuba estamos viviendo un momento de mucho endurecimiento también del sistema político en los últimos años del gobierno de Fidel Castro. Como sabemos, esa crisis en las relaciones se acentúa durante el sexenio de Vicente Fox, que es cuando se produce una eventual ruptura, un congelamiento de las relaciones. Platícanos un poco del Come si te vas. Tú estuviste allá, Ricardo. Bueno, el Come si te vas era un ejemplo de una gran torpeza donde es una conversación que nunca debió haber ocurrido, pero ocurre porque México, sintiéndose presionado por Estados Unidos y por Bush, quiere complacer a la Casa Blanca queriendo que Fidel no asista a la reunión. Y era una torpeza diplomática, porque en la diplomacia hay tantas maneras de resolver el problema de que cuando un presidente entra a un salón para hablar, el otro va saliendo y se va a otra actividad. O sea, es coreografía diplomática. Y sin embargo hubo una gran torpeza por parte de México, gran torpeza por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El secretario era Jorge Castañeda en ese momento, un hombre muy torpe en el manejo de las relaciones diplomáticas. Aún en el foxismo, ya sin Castañeda, pero con el foxismo, trata de reformular la relación. Lo hacen de la manera más torpe, que es cuando Santiago Krill, como secretario de Gobernación, acusa a Cuba de estar promoviendo movimientos comunistas en nuestro país con un discurso, una retórica de los años 50. La vuelta del PRI a Los Pinos fue leída e interpretada por La Habana con muchísimo entusiasmo después del enfriamiento y la pérdida de confianza entre ambos países frente a los roces y arrebatos con los gobiernos panistas. Sin embargo, la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México prometió un nuevo impulso a la relación bilateral, pero nadie sabía a ciencia cierta qué tipo de dirección iba a tomar esta relación. Bajo un contexto regional e internacional completamente distinto, se iba a favorecer un regreso a la vieja ecuación priista, castrista, o por el contrario, se iba a privilegiar un nuevo entendimiento transformador en las relaciones entre ambos países. La ruptura se produce justo cuando en México se está produciendo una reforma política, entre el año 96 y 97, que produce el primer gobierno dividido en la historia de México, la primera vez que tenemos un Congreso que no es mayoritariamente del PRI,
o sea que no comparte la orientación política del partido de gobierno, y tenemos una profundización de la democracia en México que me parece se refleja en la política exterior. Durante el gobierno de Felipe Calderón es que comienza el descongelamiento de relaciones entre ambos países y el restablecimiento de relaciones. La política de Felipe Calderón fue muy atinada en relación con la reinserción de Cuba a la comunidad latinoamericana. Hay que recordar que Felipe Calderón invita a Raúl Castro a la reunión de Playa del Carmen, donde Cuba se incorpora en la CELAC, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, y un poquito después, 2 o 3 años después de esa visita de Raúl Castro a Playa del Carmen, Cuba asume la presidencia pro tempore de la CELAC. Yo creo que la idea es volver a tener inversiones sustantivas en Cuba. Hasta ahorita México básicamente ha sido un país que exporta granos, alimentos, materiales para la construcción, vidrio, etcétera, etcétera. Pero no hemos realmente sido un actor participante sustantivo. Con las reformas económicas en Cuba y su política de actualización del modelo socialista, el gobierno de Enrique Peña Nieto trazó los nuevos ingredientes de la relación bilateral, pero no para sellar un nuevo ciclo entre ambos países, sino para elevar el grado de interlocución y cooperación centrado en la economía, comercio, inversiones y cooperación en materia educativa, turística y medioambiental. Precisamente se actualizó el marco jurídico de la relación México-Cuba en el año 2013 con la suscripción de 8 acuerdos liderados por el entonces canciller José Antonio Meade y el cubano Bruno Rodríguez. El aceleramiento de las reformas económicas en la isla, especialmente entre el año 2013-2014, yo diría en los últimos 3 años. Hay que recordar que en enero de 2013 es que empieza a funcionar la nueva ley migratoria en la isla, y un poco después se aprueban las nuevas leyes de inversiones, de créditos, y se consolida el giro que está dando la política económica de Raúl Castro hacia el mercado, a favor de la apertura y expansión de las pequeñas y medianas empresas con capital privado, las empresas mixtas, como se le llama, son las firmas, son las empresas que comparten capital extranjero con capital del Estado cubano. 2013-2014 son los años ya de consolidación de ese giro más liberal en la política económica cubana, y en efecto eso tiene consecuencias directas sobre el buen clima que se está viviendo en las relaciones entre México y Cuba, y en general entre Cuba y los países latinoamericanos. Frente a este oleaje de cambios en Cuba, la élite está dispuesta a hacer reformas económicas, pero no a derribar los muros vitalicios del poder. Las transiciones son así, la transición mexicana también. Y en Cuba es una transición muy compleja. Insisto, lo que se le está pidiendo a Cuba es cambio de sistema político y cambio de sistema económico. Y eso, aunque yo creo que para allá va, es un proceso lento y que tiene costos internos. Bajo un espíritu modernizador y de acuerdo al relanzamiento de las relaciones bilaterales, los hermanos Castro recibieron un gesto que oxigenó los irritantes de las relaciones con México. No olvidemos que bajo la actualización de la relación bilateral, nuestro país condonó el 70% de la deuda que el gobierno cubano sostenía con México, un hecho que generó urticaria por parte de la opinión pública nacional cuando el crecimiento económico del país rayaba en el conformismo y se debatían los pormenores de la reforma fiscal. Eso era simplemente una decisión pragmática de un banco. O sea, México sabía, y hemos sabido siempre, que no íbamos a cobrar ese dinero. Entonces, el Banco de Comercio Exterior de México lo que le pidió al gobierno de México era que cancelara la deuda, porque está en libros como una deuda
que el banco nunca resuelve. Entonces resulta que es un banco deficitario permanente. Rusia hizo lo mismo, casi al mismo tiempo. Rusia canceló una deuda de 32 mil millones de dólares. Nosotros fueron 500 millones, con ellos fueron 32 mil millones. Pero el tema es simplemente que nunca se iba a cobrar ese dinero. Esa deuda está en los libros de los bancos y por lo tanto tienes bancos deficitarios. Que un problema de ser un banco deficitario permanentemente es de que tú no puedes recurrir a nuevos fondos muchas veces porque otros fondos o otros bancos dicen, no, pues tú tienes deudas que no cobras. Creo que en la negociación, no conocemos mucho los interiores, digamos, de la negociación, pero estoy seguro de que en algún momento se habló de un intercambio entre la deuda, o sea, de la condonación de la deuda y facilidades para la inversión en la isla de parte de México. Sabemos que hay cada vez más firmas mexicanas autorizadas para invertir en Cuba. Sabemos que hay ofertas, propuestas de la parte cubana de aperturas de líneas de créditos en sectores estratégicos de la economía cubana, pero todavía no lo vemos en los números. Dentro de las coordenadas de la relación bilateral se han silenciado los temas relacionados con los derechos humanos y la práctica antidemocrática en relación de México con Cuba. En pleno siglo XXI, la política exterior mexicana desdeña los atropellos en contra de líderes opositores y disidentes y pasa por alto los derechos políticos y las prácticas antidemocráticas que se despliegan bajo el único partido legal existente. Durante la visita de Enrique Peña Nieto a La Habana en el año 2014, ni el presidente ni ningún miembro de su comitiva, hay que decirlo, se reunió con presos de conciencia y damas de blanco, las voces que siguen oponiéndose a la dictadura y quienes luchan en contra de los muros vitalicios del poder. Estamos volviendo un poco a una dinámica que existió durante décadas en la época de los gobiernos del PRI y que tiene que ver también con el hecho de que hay violación de los derechos humanos también en México. Como sabemos, es un tipo de violación de los derechos humanos muy diferente a la cubana. La violación de derechos humanos en Cuba es una violación de Estado que tiene que ver con la limitación de libertades públicas, con la restricción que hay para el ejercicio de los derechos políticos. En México, la violación de los derechos humanos es de la sociedad civil, del Estado, de distintos actores, y no tiene que ver exactamente, como sabemos, con la limitación de derechos políticos. Tiene que ver con un estado de violencia, de inseguridad en el país. Son diferentes. Hay que recordar que Carlos Salinas fue el primer presidente mexicano que se reúne con la disidencia cubana de Miami. La gente se ha olvidado de esto, pero él, para que Washington pudiera acordar el Tratado de Libre Comercio, el presidente Bush en ese momento le pidió al presidente Salinas que se reuniera con el lobby cubano-americano para convencerlos de que votaran a favor del Tratado de Libre Comercio, porque se oponían por la posición de México ante Cuba. Y entonces Salinas se reúne en Los Pinos con Mas Canosa, que era el dirigente histórico que ya falleció, pero que en ese momento era el dirigente histórico de la disidencia cubana, y ya empiezan nuevos acuerdos. ¿Se acuerdan incluso que en esa reunión cuando estaba Zedillo es cuando Fidel soltó la idea de que los niños mexicanos saben más de Disneylandia que de sus héroes nacionales? Lo dijo por la crítica de Zedillo en la plenaria de la Iberoamericana. Entonces, cuando llega Fox a la presidencia, en realidad ya está en un proceso de transformación la relación de México con Cuba. El sello mítico de las relaciones México-Cuba ha llegado a su fin. A cambio se ha impuesto el pragmatismo económico como producto de la actualización del modelo socialista cubano y en un momento de redefiniciones de los bloques económicos comerciales con la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico, el llamado TPP, que en última instancia se ha convertido en una punta para contener el proyecto hegemónico de China.
Con esto en mente, México le ha apostado a fortalecer las relaciones económicas y comerciales con Cuba, vía los negocios y también para incrementar las oportunidades de inversión. En este caso, llama la atención la zona económica del desarrollo del Mariel, en donde México ha puesto su mirada estratégica. En ese sentido, las relaciones amistosas con Cuba se estrechan por la vía económica y se le resta posicionamiento al enfoque político. Lo que yo he estado observando en los últimos meses es que a pesar de la recuperación del vínculo diplomático y el restablecimiento de una buena agenda bilateral entre los dos países, los números no reflejan un repunte importante en términos de inversiones y créditos de México hacia Cuba. Es raro, ¿no? Tenemos un muy buen ambiente en términos diplomáticos y al mismo tiempo muy pocos reflejos en términos de colaboración real. Como les decía antes, actualmente las inversiones, los créditos, el turismo, el intercambio comercial no llega a los números de mediados de los años 90. Cuba ya no es la misma. Los acontecimientos geopolíticos de la década de los años 90 la marcaron profundamente. El fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética confirmaron el hecho de que Estados Unidos se convertía en un poder hegemónico y ascendente también para el siglo XXI. Pero es que en esta década también tuvieron lugar otros acontecimientos que acapararon toda la atención de La Habana. Recordemos el golpe de Estado de Hugo Chávez en el año de 1992 en Venezuela y después su campaña presidencial en 1998, los visos que marcarían el despliegue del socialismo bolivariano del siglo XXI. También hay que recordar que son los últimos años de gobierno, finales de los años 90, principios de los 2000, los últimos años del gobierno de Fidel Castro. Son años además en que Cuba se inserta muy fuertemente en el ALBA, en el bloque de la Alianza Bolivariana para las Américas que encabeza el gobierno de Hugo Chávez, que llega al poder a finales de los años 90, y eso produce también fricciones geopolíticas en la región. Cuba en materia de política exterior busca promocionarse como el gran garante de la paz y como un mediador. Por ejemplo, están participando muy activamente en las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC. Bueno, les ha tocado a los cubanos, habiendo sido los promotores iniciales de la guerrilla en América Latina, el ELN, que no está sentado en la mesa, es un producto directo del régimen cubano y que acaban de matar a varios soldados y policías en Colombia. Es decir, Cuba es un actor en realidad muy directo en el proceso, no es un actor indirecto. Es por eso que Cuba es el lugar ideal para presionar también a la guerrilla a que flexibilice sus posiciones para llegar a acuerdos con el gobierno de Colombia. Entonces, pero en ese sentido yo diría lo siguiente: Cuba está jugando esas cartas para demostrar su madurez como sistema político para promover acuerdos. Los 14 años de Hugo Chávez en Venezuela le dieron un halo de oxígeno a los hermanos Castro en Cuba. Una coyuntura histórica que supo aprovechar La Habana para recibir el cobijo de Caracas, gracias a la diplomacia del oro negro que les permitió aceitar la economía de los países pertenecientes al ALBA, quienes practicaban una izquierda radical en América Latina y se beneficiaban de los altos precios de los hidrocarburos. Sin embargo, la alianza entre Cuba y Venezuela, todo un entramado múltiple y activo de relaciones en materia de cooperación bilateral, apoyo ideológico y vínculos militares, se vio sacudida por la muerte de Hugo Chávez, que se tradujo en un golpe mortal para Raúl Castro. Con ello se abrió una nueva página en Cuba, la Cuba huérfana y desprovista de un nodo geopolítico que la resguardara. Cuando comienza el gobierno de Raúl Castro, uno de sus primeros gestos es tomar distancia del bloque bolivariano
y reconectar la política exterior de Cuba con estas otras áreas. Brasil se convierte en la prioridad en términos de política exterior del gobierno de Raúl Castro ya para el año 2008-2009. Y eso naturalmente favorece el entendimiento con México, porque México se colocaba en una posición distinta. Es muy claro ese gesto hacia el pragmatismo, ese giro hacia una política más realista de parte de Raúl Castro a la altura del año 2008, 2009, 2010. Y lo que estamos viviendo hoy, creo yo que es consecuencia de eso, de un reajuste en la política exterior cubana hacia un mayor pragmatismo, un mayor realismo y ciertas distancias del eje bolivariano. La ausencia de Chávez, la crisis en Venezuela, pero también la caída de los precios internacionales del petróleo han generado un nuevo capítulo en la historia de Cuba. Y aquí la geopolítica entonces está marcando un cambio de timón. El acercamiento de Estados Unidos es una decisión de sobrevivencia por parte de Cuba. Hay que entender que eso es así. O sea, lo que los cubanos entendieron a partir de la caída de la Unión Soviética es de que pueden tener un patrocinador o un apoyador temporal, caso de Venezuela, pero hoy los chinos, por ejemplo, no son sustituto porque los chinos lo cobran todo y carísimo. Rusia no es una alternativa, es un amigo, pero no es una alternativa. Entonces, la única opción que tiene Cuba, en realidad, siendo absolutamente objetivos, es un acomodo con Estados Unidos. Y esa es la decisión política que ha tomado Raúl, a pesar de todas las resistencias internas que hay en el Comité Central y en la dirección del partido en Cuba. Frente a la crisis económica en Venezuela, Cuba tuvo que rectificar su paso. Pronto una serie de reformas económicas tuvieron lugar para actualizar su modelo socialista y capitalizar el relevo generacional, pero sin favorecer la transición política y el derribo de los muros vitalicios del poder. Cuba no aguantó su paso sin Chávez y su ausencia la obligaron a buscar formas alternativas de compensar su ayuda. Las relaciones de Cuba con China y otros países de África y Medio Oriente tuvieron lugar. Sin embargo, la realidad le dictaba que el futuro de la isla tenía que pasar por Estados Unidos, el actor preponderante. Hay que entender que es una coyuntura muy favorable el hecho de que haya perdido fuerza el bloque bolivariano a nivel regional y también que tengamos un presidente como Barack Obama en la Casa Blanca, un presidente demócrata, pero decidido a darle un giro a la política exterior de los Estados Unidos. Tenemos a un gobierno cubano a su vez que no solo se ha movido más hacia el pragmatismo y el realismo, sino que está muy interesado en desplazar la política económica hacia el mercado, en abrir posibilidades para la pequeña y mediana empresa privada nacional y que naturalmente está buscando nuevos socios comerciales, está haciendo una oferta atractiva en términos de inversiones y créditos. Porque en realidad el reto para Cuba es incorporarse al mercado mundial, ser un actor en el mercado mundial, no ser paria como lo es ahorita. Y para lograr eso, por ejemplo, en la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, no se le está exigiendo a Estados Unidos que cambie de sistema político, y a Cuba sí. Y no se le está pidiendo a Estados Unidos que cambie de sistema económico, pero a Cuba sí. Es decir, cuando hay todas estas críticas de que hay en Estados Unidos, que especialmente republicanos, diciendo que Estados Unidos está cediendo mucho a Cuba a cambio de nada, lo que tampoco están en toda justicia reconociendo es de que el país que más tiene que cambiar y que más retos se enfrenta en este proceso es Cuba, no Estados Unidos. Después de 53 años de intrigas, recriminaciones y golpes bajos entre Estados Unidos y Cuba, Barack Obama puso fin a la obsoleta y condenable política exterior estadounidense con el acuerdo histórico de reconciliación que se anunció a finales del 2014.
Cabe señalar que la diplomacia secretiva estadounidense se cocinó con la intermediación del Papa Francisco y en los pasillos de Ottawa, dejando fuera a México en la negociación trascendental. Aunque ya se reabrieron embajadas y Raúl Castro asistió a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el primer viaje a Estados Unidos en 50 años, todavía quedan muchos resabios de un largo y tedioso proceso de negociación. Sigue pendiente levantar el embargo, llegar a un acuerdo sobre las compensaciones y los reclamos en materia de derechos humanos, entre muchos otros aspectos. Opino personalmente que la mayoría de los republicanos están a favor de quitar el embargo en el Congreso de Estados Unidos. Lo que pasa es que los que están en contra son muy vociferantes. Y de hecho, como pudimos constatar en el último debate entre los candidatos republicanos, que ahora están diciendo que lo ganó Rubio. Sí, Marco Rubio. Él, por ejemplo... Bueno, él es de Florida, ¿no? Él es el más vociferante en contra de... Padre de cubanos. Sí, del deshielo con Cuba. Hay familias enteras que viven del bloqueo, que aprendieron a hacer comercio internacional, con el papá viviendo adentro y los hijos viviendo afuera, haciendo comercio y haciendo transacciones económicas muy importantes con el bloqueo. Y ahora la idea de que se quitara el bloqueo, que hubiera un mercado libre y abierto, también les cambia la jugada a muchos sectores políticos dentro del Partido Comunista Cubano. Entonces, hay resistencias y muy importantes. Si no tuviéramos el debate de la elección presidencial en Estados Unidos y se llevara el tema al Congreso, mi augurio es de que se aprobaría con bastante holgura el levantamiento del embargo. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba también afectan a México. Y es que nuestro país requiere de un nuevo trazado porque Cuba ya no es la misma. Por supuesto que debemos de acompañar las transformaciones económicas en la isla y beneficiarnos de las nuevas oportunidades económicas, comerciales, de inversión y también aquellas que se están desplegando en materia turística. Pero por el otro lado también está todo el tema del sector energético. No olvidemos que México ya cuenta con una reforma energética y que con los cambios económicos en Cuba, ahora las empresas transnacionales buscan apuntarse en la bonanza del Golfo de México. Esta visita de Estado de Raúl Castro a Mérida y los acuerdos que se han tomado en materia de inversiones, crédito, comercio bilateral, turismo, intercambio académico, cultural, científico, todo eso tiene que ver naturalmente con el buen clima que hay en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Que las relaciones están por debajo, ¿verdad?, de las expectativas que ofrece el vínculo bilateral. Y lo que esperaríamos es que los acuerdos firmados recientemente intenten, digamos, ¿no?, colocar la realidad del vínculo bilateral a la altura de esas posibilidades. Aquí ahora se quiere sustituir la discusión de derechos humanos o derechos políticos con mayor inversión, por ejemplo. Pero eso no lo va a sustituir y yo creo que es mejor encarar el problema desde el inicio con un tono fraterno, porque tampoco tiene que ser una manera de romper relaciones diplomáticas, que es un poco el error del foxismo, de que entraron como chivo en cristalería, pateando a todo mundo, insultando a Fidel, etcétera, cuando era innecesario. El tema era plantear el diálogo. En realidad, francamente, que nos ha enseñado que se puede hacer esto es Obama. Digo, con todo y todo, ellos están planteando los temas, pero con discreción, con cuidado. Muy complejo el problema, porque el problema dentro de Cuba es muy complejo. Porque lo que tenemos que entender es que en este momento, el país que más tiene que cambiar es Cuba, no el resto del mundo.
una nota informativa sobre el estado de la agenda migratoria entre México y Cuba. No se vaya. México y Cuba mantienen un diálogo permanente y constructivo sobre flujos migratorios. Precisamente el tema migratorio figura como uno de los principales temas a tratar entre ambos países, a propósito de la visita de Raúl Castro a Mérida. Por ejemplo, en junio del presente año se llevó a cabo la 10ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares México-Cuba, que permitió revisar el comportamiento de los flujos migratorios y hacer un balance sobre la implementación del memorando de entendimiento para garantizar un flujo ordenado y seguro entre ambos países. Sin embargo, la inmigración cubana que se dirige a Estados Unidos se ha incrementado en los últimos años, mucha de la cual ocupa el territorio nacional como principal país puente. Centros de apoyo para inmigrantes en Chiapas, sobre la frontera sur de México con Guatemala, mencionan que diariamente están recibiendo alrededor de 40 inmigrantes cubanos que llegan atravesando Ecuador, Colombia, Panamá y otros países de Centroamérica. Por su parte, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación menciona que unos 4.800 cubanos que no acreditaron su situación migratoria ingresaron a México entre enero y agosto de 2015. Dichas cifras mantienen a la frontera mexicana como la zona de mayor afluencia ilegal de cubanos que realizan largos viajes rumbo a Estados Unidos. En 2012, el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos reportó que los 4.446 cubanos que entraron a territorio estadounidense desde diferentes puntos fronterizos en los primeros 6 meses, 4.032 lo hicieron por la frontera mexicana. Por otra parte, a raíz del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, observadores y algunas voces expertas del gobierno han considerado que eventualmente se terminará con la política de pies secos, pies mojados, que permite a los cubanos quedarse legalmente en Estados Unidos si llegan al territorio sin ser detenidos. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y se repite los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.